Hoy veremos qué dice la Biblia acerca de las profecías. Pero antes de continuar, nos gustaría que supieras qué es una profecía o qué es la palabra profecía en sí. Y Edgar nos lo va a explicar. Sí, lo que pasa es que muchas de ustedes, esto va a ser un término nuevo, ¿verdad? Y estamos hablando de la profecía bíblicamente hablando, porque, bueno, han escuchado de personas que llaman a predicciones profecías, ¿verdad? Y ahorita vamos a leer la definición por James Robert Clinton. Dice: el don de la profecía es la capacidad de expresar la verdad de Dios de una naturaleza predictiva, así como explicativa, en orden a exhortar, edificar, a consolar a los creyentes y a convencer a los no creyentes de la verdad de Dios. Entonces, aunque la profecía en sí envuelve predicción, no es meramente predicción, sino que es un mensaje en sí, como lo vemos de exhortación y todo eso. En el Viejo Testamento tenemos a Aarón, que hablaba por Moisés. Entonces Aarón Sí. era el profeta de Moisés, se podría decir, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. También la predicción de la Biblia no es Adivinación. no es adivinación ni es abierta, sino que es específica y exacta. Y lo vamos a estar viendo hoy. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque muchos hemos escuchado de que las profecías de Nostradamus, esas son predicciones y adivinaciones. Adivinación. Hasta satánicas puede ser. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. La profecía bíblica sí tiene un elemento de predicción, pero es en sí un todo, también envuelve más más explicación, con tal de exhortar, de animar, de corregir, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces de la Biblia, de lo que vamos a hablar son las profecías específicamente desde el punto de que Dios todo lo sabe. Entonces, hoy vamos a ver que el libro de la Biblia tiene muchas profecías y algunas de ellas ya se han cumplido. Por ejemplo, en Génesis 3:15, el primer libro del Antiguo Testamento, se encuentra la primera profecía registrada referente a Jesús y hecha directamente por Dios. Si recuerdan, cuando Dios le dijo a la serpiente que la simiente de la mujer que iban a tener enemistad y que él le pisaría la cabeza y ella la heriría en el calcañar. Y el profeta Isaías nos da más detalles acerca de este libro que lleva su nombre, es Isaías 7:14, ¿verdad? Sí, que dice: por tanto, el Señor mismo, este es Dios hablándole a Isaías para que le hablase al pueblo. Esa es la profecía. Os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y esta es una profecía referente al nacimiento de Jesús. Ahora, en la Biblia, y no me voy a meter mucho porque son ya términos más teológicos, pero eso es a lo que se le llama la profecía dual. Tuvo cumplimiento en los días de Isaías hacia el pueblo que él estaba hablando, esta profecía, esta exhortación, esta advertencia, y también tuvo cumplimiento en Jesucristo últimamente, ¿verdad? Su llenura. Sí, entonces el libro de Mateo nos habla ya del cumplimiento de esta profecía de Isaías. Entonces, como dijimos al principio, esta es una profecía que ya se cumplió, y el nacimiento de Jesucristo, nos dice Mateo, fue como sigue: estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y dice que el ángel le dijo a María: y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí Mateo está confirmando lo que Isaías ya había predicho unos cientos de años antes. Sí, acerca de en el año 700 700 más o antes de menos. Cristo, ¿verdad? Entonces, Y eso es importante porque hay veces que se cumple
inmediatamente cuando cuando se da la profecía, en veces tarda un día, en veces un año. Tenemos esta que son 700 años para cumplirse. Tenemos la que le dio, acabamos de estudiar en Abraham, 400 años para que entrasen en esclavitud y saliesen y les diera la tierra prometida, 550 años. Y tenemos una que tiene más de 2000 años. Entonces tenemos que ir viendo qué tipo de profecía estamos hablando. Y recuerden esto, grábense esto. Eso es lo que hace única la palabra de Dios y a nuestro Dios. Dios es específico y Dios no dice, va a temblar, en un día futuro va a temblar. No, Dios te dice, el jueves, marzo 13 del 2023, a las 3 de la tarde con 35 segundos va a temblar. Y entonces nos da con exactitud y con precisión para que cuando pase, porque se lo dice a los profetas, para que nosotros creamos que Él es Dios. 32, 30 y tanto por ciento de toda la Biblia es profecía. Y como tú dices, solamente de Jesucristo eran 400, 500 profecías, de las cuales se cumplió un poco más de la mitad, y las otras 200 y pico se van a cumplir en su segunda venida, que lo vamos a estar hablando, ¿verdad? Sí. Entonces, la profecía es única, es el único libro espiritual, ¿no? Quitando el libro de los mormones, quitando el libro de los musulmanes, el Corán. La palabra de Dios, siempre ha existido la profecía y siempre se ha cumplido, como Dios dice. Sí, bueno. Otra profecía cumplida por Jesús fue el propósito de su nacimiento por medio de su muerte y su resurrección, que también Isaías habló por inspiración de Dios, que es en capítulo 53, del 3 al 7, y después 10 a 11 versículos. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él nuestro rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, fue sobre él, y por su llaga fuimos sanados. Y luego el 10, 10 y 11. Con todo eso Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo, dice Dios, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Y aquí el apóstol Mateo, otra vez, quien escribió el libro de Mateo, nos habla también del cumplimiento de esta profecía, que dice, pasado el día de reposo, en capítulo 28, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron al sepulcro. Y he aquí se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él, los guardias que estaban cuidando se quedaron como muertos. Y hablando el ángel dijo a las mujeres, vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado tal como dijo. Entonces vemos que hay otra profecía que está cumplida. Y esto es solo un ejemplo de algunas de las que ya hemos visto. Y Jesús mismo cumplió más de 300, ¿verdad? Cuando Él estuvo aquí. La entrada triunfal, todo ese tipo de cosas. Sí, entonces como Edgar nos dijo, fueron predicciones precisas, hechas por el único Dios omnisciente de la Biblia, que demuestra tener pleno conocimiento del pasado, presente, futuro, por lo cual podemos estar completamente seguros de que siempre cumplirá sus promesas y todo lo predicho por Él en la Biblia. Jesús dijo en Mateo 5:18 que ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, es lo que dijo Jesús. Sí.
Bueno, y cuando Jesús se refiere en este versículo hasta que todo se haya cumplido, es porque hay profecías que no se han cumplido. Hay eventos futuros de los cuales te hablaremos hoy y en los próximos videos. Y el primero de ellos en que te queremos hablar es que Jesús dijo que volvería otra vez. A esto se le conoce como la segunda venida, puesto que la primera venida fue hace 2000 años, cuando vino como Salvador del mundo, como un cordero para ser crucificado por causa de nuestros pecados, como acabamos de aprender. Mas su segunda venida será como el resucitado, glorificado, soberano Dios, Señor y Juez. Como dice en Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le esperan. Sí, y Hebreos 10:37, por favor. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Sí, y Lucas 12:40 nos dice: vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperas. Estas son solo una de las referencias donde Jesús avisa que Él volverá otra vez. Entonces, es muy importante. A lo mejor te estás preguntando, bueno, ¿y cuándo va a suceder esto? ¿Qué es lo que va a juzgar? ¿A quién va a juzgar? ¿Y por qué? Y estas son una de las preguntas que Edgar nos va a responder, ¿verdad? ¿Cuándo ¿cuándo va a venir Jesús? Tenemos que hacer una diferencia entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo, ¿verdad? El rapto de la iglesia, que lo vamos a ver en el futuro, me parece, es cuando Jesucristo en las nubes viene y arrebata a su iglesia. O sea, toma a su pueblo que lo ha aceptado a Él, que está viviendo conforme a su voluntad, que es parte de su iglesia, y lo saca de la tierra. Y entonces, cuando pasa eso, cuando el poder del Espíritu Santo obrando a través de la iglesia es quitado, entonces el infierno en la tierra se desata. 7 años de muerte, destrucción, sufrimiento, dictadura, etcétera, 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 maldad en su máximo esplendor. En ese tiempo, en esos 7 años que se les conoce en la Biblia como la tribulación y la gran tribulación, se revelará el hijo de perdición, que es el anticristo, ¿ok? Alguien también que en el futuro vamos a estudiar. Pero todos estos 7 años suceden mientras que la iglesia está con Cristo en el cielo, ¿ok? Después de que terminan esos 7 años, entonces nuestro Señor Jesucristo va a regresar en caballo blanco, dice Apocalipsis, y con la espada, con su palabra, va a derrotar al anticristo y a todas las naciones que están que se han juntado en el valle de Armagedón contra su Hijo Jesús, y nosotros vamos a venir con Él. Entonces, en ese momento que se revela Jesucristo, ya no como cordero, sino como león, ya no a morir por nuestros pecados, sino a vencer como conquistador que es, como gran Dios, con todo su esplendor. Muchos le dicen la guerra de Armagedón a ese día, y yo le llamo la aniquilación de Armagedón, porque Jesús no va a pelear contra ellos, simplemente va a decir una palabra y los va a derrotar. Pero el mundo va a creer, y el anticristo, que están enfrentándose a Jesús, que se están rebelando contra Él, ¿verdad? Entonces, esa es la segunda venida, cuando Él viene y pone su pie, ¿verdad? Son diferentes campañas, pero vamos a hablar de cuando pone su pie en el monte de los olivos, ¿verdad? Uh-huh. Y se rompe y las aguas sanan al mar muerto y todo eso, ¿verdad? Interesante que ahí creo que en esa área quisieron hacer hace unos años quisieron hacer unos hoteles o algo así, uh-huh, en Jerusalén, y descubrieron que había corrientes de agua bajo la tierra. Interesante, yo lo estaba leyendo y decía, wow, interesante. Pero bueno, aunque no haya Jesús, Dios puede hacer que brote agua hasta de una piedra, de una roca. En el Viejo Testamento lo vamos a ver más adelante.
pero esa es la segunda venida. ¿Cuándo va a pasar? Lo sabremos cuando las personas que pasen por la tribulación, pero nosotros como cristianos no sabemos, ¿verdad? Sí. Lo que sí hizo fue dar una serie de señales antes de que él viniera, ¿verdad? Entonces dijo claro, que habría en el mundo como si fueran dolores de una mujer cuando va a dar a parto. Y ustedes saben, las que han tenido hijos, que antes de tener a tu bebé, cuando ya lo vas a estar a punto de dar a luz, empiezas con un dolorcito, entonces se va incrementando no solo en intensidad, pero en frecuencia, más seguido el dolor, más intenso. Entonces a eso se refiere. ¿Y cuáles son algunas de las señales? Porque las vamos a estar viendo también, pero un poco de esas señales que Jesús dijo antes de que vendría. Ok, guárdame esa pregunta, ¿sale? Entonces vamos a hacer la diferencia en lo que es la segunda venida otra vez y el rapto. Cuando Jesucristo estaba aquí, se despojó de su gloria, dice la palabra. Entonces, cuando él hizo esa declaración de que él no sabía ni la hora, solamente estaba en la potestad del Padre, lo dijo cuando estaba encarnado, caminando entre nosotros, se lo dijo a sus discípulos y les dijo, porque vosotros no sabéis ni la hora, ni el día en que habrá de venir, ¿verdad? Entonces, estaba hablando del arrebatamiento, cuando va a venir por su iglesia, ¿ok? Segundo, ahora, en este momento, Jesucristo sabe, porque está glorificado, ¿verdad? Está con nuestro Dios. Entonces, ahorita Él sí sabe, porque está en la Trinidad, vamos a decir, está en armonía nuevamente, ¿verdad? Entonces, se nos olvidó decir, ¿a quiénes va a juzgar? Va a juzgar al mundo. Esos 7 años es para cumplir las promesas que hizo a Israel, revelarse a ese pueblo, a su pueblo Israel, juzgar al mundo y al pecado. Esas son las 3 cosas que van a pasar en esos 7, que es a quién va a juzgar. ¿Y por qué? Porque Dios es santo, ¿verdad? Entonces, aún la tierra va a ser redimida. Va a ser una limpia en la tierra. Porque cuando Jesucristo viene, ¡pum!, 45 días de juicio, y entonces cielos nuevos, y la tierra va a ser glorificada, va a ser redimida, va a ser purificada. Sí, amigo, pero por eso va a juzgar. Me confundí un poquito, sí, porque lo que no sabe es cuándo va a ser su iglesia arrebatada, lo que no sabía. Pero sí su segunda venida, sí. Exacto, sí, lo que sabe, dijiste. Y como volvemos a lo mismo, por ejemplo, si ahorita arrebata la iglesia, nomás tienes que contar los días, ¿verdad? Para saber cuándo el último día que vendrá. Ajá. Entonces, son 7 años. Pero como tú dijiste exactamente, ha dejado señales que nosotros tenemos que ir viendo, ¿verdad? Tenemos que estar atento a nuestro oído. Nuestro reloj profético es Israel, lo que pasa con Israel. Dios ahorita está juntando a su pueblo de regreso a la tierra prometida. Y el siguiente acontecimiento, según las profecías bíblicas, es la invasión de Gog y Magog, o el arrebatamiento de la iglesia, o los dos al mismo tiempo. O sea, tenemos que tener nuestros ojos bien abiertos. Estamos hablando de Ezequiel 36, creo que es de los huesos muertos. Vuelven a vida, ese es Israel volviendo a la vida como nación, desde 14 de mayo de 1947, parece, 48. Y el siguiente en el reloj profético es 37-38, que es la guerra de Gog y Magog contra Israel, ¿verdad? Sí. Y se están haciendo las cosas, se están acomodando bien las cosas. Entonces, no somos alarmistas, pero tenemos que tener nuestros ojos abiertos, ¿verdad? Sí. Profecía bíblica y todavía estamos aquí, entonces. Pero son cositas que tenemos que estar viendo. Los terremotos, las catástrofes naturales, lo que estamos viviendo, el COVID-19, plagas, todo ese tipo de cosas que no es que no había antes, sino que se están incrementando en intensidad, en duración y en fuerza. Sí. Entonces, todo ese tipo de cosas, Israel, esas son las señales que Dios dejó para que nosotros estuviésemos viendo, ¿verdad? Ayer escuchaba a una persona que hablaba y decía, creo que fue Pastor Jack Hibbs, decía, si tú has creído en Dios, has aceptado a Dios como tu Salvador, tú no estás esperando la segunda venida.
tú estás esperando el arrebatamiento. Entonces... Ese es el error que cometemos muchas veces, porque la gente empieza hasta a tener discusiones teológicas y no son ni teológicas, porque no sabemos exactamente quién es el anticristo, ¿verdad? Sabemos cómo es y qué va a hacer y todo eso. ¿De dónde va a venir? Pero la gente piensa, no, que el anticristo va a ser así, va a ser allá. Y en verdad nosotros no estamos esperando al anticristo, nosotros estamos esperando a Cristo. ¿Verdad? Nuestra mirada tiene que, como Hebreos dice, puestos nuestros ojos en Cristo Jesús. Entonces, como cristianos nacidos de nuevo, que hemos aceptado a Cristo, nuestra esperanza, nuestros ojos deben de estar puestos en las nubes, esperando a nuestro Señor Jesucristo, haciendo su voluntad. Dice que nos halle con fe y trabajando. Sí. Que nos halle con nuestra fe bien firme y trabajando en su obra. Eso es, haciendo su voluntad en nuestras vidas. Entonces, amigos, como hemos visto, Jesús mismo dice, su segunda venida va a ser, como Edgar lo explicó, para juzgar a un mundo que se niega a aceptar la dádiva de Dios. Pero en este caso la conclusión sería las siguientes preguntas. ¿Cómo va a ser para ti su regreso? ¿Estarás confiado y seguro ante Él por haber aceptado la salvación por medio de Jesús? ¿O estarás aterrorizado frente al santo y justo Dios mientras eres condenado por haber rechazado su oferta de salvación? Y esa sería la pregunta, ¿verdad? Porque si tú no has aceptado al Señor, no lo decimos nosotros, ¿verdad? Lo dice Él, o sea, Él es santo y va a juzgar el pecado. Entonces, si no has aceptado, tú estás esperando la segunda venida. Pero si has aceptado, estás esperando que Dios te saque antes de que empiece su juicio. Entonces, antes de concluir, ya por último, Edgar, me gustaría que les dijeras, ¿por qué hablamos de esto? ¿Queremos manipularlos a quien nos escucha para asustarlos? ¿Queremos que se cambien de religión? ¿Qué beneficio podríamos tener nosotros inventando algo así o para qué? No, para empezar, no se trata ni de religión ni nada de eso. Lo que te salva es una relación con Cristo, ¿verdad? Entonces, mientras tú tengas tu relación firme con el Señor te va a poner donde Él quiere ponerte, donde Él te quiere. Entonces, una vez me decía una persona muy allegada a mí, me dijo, es que es una manipulación. Nos meten miedo a la gente para que se vaya con usted. Exacto. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque le estamos diciendo a Dios manipulador, porque la profecía viene de Dios. Dice Pedro que ninguna profecía fue dada por hombre y que no es de interpretación privada. Entonces, nosotros, es la Biblia la que se interpreta a sí misma, ¿verdad? Entonces nosotros nada más le damos el sentido, y tienes que tener mucho cuidado con eso cuando empezamos a llamar a Dios manipulador, a Dios mentiroso. Yo sé que a ustedes les suena muy... Esto es teología, esto es términos de iglesia, entonces tal vez te suena muy abstracto, te suena muy, muy raro ese tipo de lenguaje, lo que es la profecía, la segunda venida de Cristo, cosas que tal vez nunca has escuchado, porque nunca te han enseñado, nunca has visto, nunca te han llamado la atención a hacerlo. Pero en verdad que la iglesia tiene enseñando esto desde que se fundó. Si ustedes pueden leer a Pablo, las cartas de Pablo y las cartas de Pedro, las cartas de Juan, cuando tú lees eso, te das cuenta de que ellos esperaban a Cristo, la inminente venida de Cristo, así le llaman. Ellos esperaban el regreso de Jesús en sus días. Aún sí. Pablo lo dice, y Pedro. Entonces, si ellos lo creyeron hace 2000 años, yo lo creo ahora. Sí. Lo único es que estamos más cerca de ese día. Sí. Eso es lo único verdadero. Hoy estamos más cerca que hace 2000 años, que ayer, un día más cerca por lo menos, a la segunda venida de Cristo. Pero no es manipulación, no es miedo, es la palabra de Dios tal y como está, y tenemos que tomarla en su valor total, ¿verdad? Sí. Entonces, amigos, en conclusión sería, ¿por qué te hablamos de esto? Porque la Biblia lo dice. Entonces, ¿qué clase de personas seríamos nosotros si, sabiendo lo que va a suceder, que nos quedamos callados y no te lo decimos? Prefiero que decirte todo esto y que pienses que estoy loca, que estoy exagerando, que pienses, a que un día me digas, ¿por qué nunca me dijiste? Prefiero yo. Entonces, en conclusión, Dios dijo que vendría su Hijo Jesús y vino. Jesús dijo en Apocalipsis 22, 7 y 6
El que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Jesús dijo que volverá y va a volver. No lo decimos nosotros, lo dice Él. Es Jesús mismo el que te insta a que estés listo. ¿Y cómo puede, Edgar, estar alguien listo? ¿Qué es lo que necesita hacer? Aceptar a Cristo Jesús, ¿verdad? Es todo lo que te pide. Aceptar es todo lo que te pide, vivir por fe, atarte a su palabra, comer no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de Dios, estudiar la palabra, obedecer su palabra. Entonces eso nos hace vivir en santidad, nos aparta para Dios y Él nos hace suyos, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo viene, nos sella para ese día de redención. Y no, yo sé que parecen locas las cosas en veces a las personas que nunca han escuchado de esto, pero escúchalo, estúdialo, vea los versículos, ora a Dios y vas a ver que el Señor te lo va a revelar. Algún día nosotros estuvimos en ese lugar, cosas que nunca escuchamos. Sí, entonces amigos, ya sea que Jesús venga hoy, ya sea que Jesús venga dentro de 10 años, de lo único que estamos seguros que va a suceder. Entonces, tú tienes la oportunidad de comprobar si te estamos diciendo la verdad y Dios mismo te puede comprobar. Nosotros solo te citamos lo que aquí decimos y como te dije, te lo decimos porque ya lo sabemos nosotros. Entonces te estamos avisando y tú lo puedes comprobar, ¿verdad? Entonces, gracias por acompañarnos. Te esperamos para la próxima semana.